¿Listo? Ahora sí, bueno, buenas noches de nuevo. Eso, entusiasmo. El Señor Jesús les bendiga, ¿cómo están? Bueno, bien, entonces aquí estamos agradecidos con el Padre por este tiempo, por un día más, porque sabemos que un día más significa un día menos y bueno, vamos entonces a comenzar bien, vamos a comenzar con el pie derecho, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a clamar para que sea el Padre por medio de su Santo Espíritu tomando control de nuestras vidas y ayudándonos en esta hora, en este tiempo, para que todo lo que nosotros hablemos aquí redunde y sea, para que ese plan y ese propósito maravilloso, eterno suyo se cumpla. No solamente en nosotros, sino también a través de nosotros, que nosotros podamos aprender bien acerca entonces de todo lo que tiene y está relacionado con esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y además también con el milenio, que son, digamos, los temas que vamos a desarrollar en esta noche para pues avanzar en cuanto a lo que es este estudio de estos eventos finales que la Biblia nos da testimonio y que hacen parte pues de nuestra fe cristiana. Entonces oremos pidiendo al Padre en el nombre del Hijo para que por medio del Espíritu Santo sea Él trayendo la revelación de su voluntad a nuestras vidas. Dios Padre nuestro, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que nos permites a mí y a mis hermanos venir delante de ti, Padre, reconociendo tu deidad, tu exclusividad, como el único Dios verdadero, el creador de todas las cosas, y también, Señor, confesando y reconociendo a tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste a este mundo, como único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Padre, nosotros te damos gracias, Señor, porque sabemos que no es de todos la fe y que en todos no hay este conocimiento, Padre. Te damos gracias, Señor, porque no solamente enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz, a derramar su sangre, para que recibiéramos este perdón, esta salvación, sino que nos has permitido creer en Él, Señor. Nos has permitido tener claro el entendimiento acerca de que no son nuestras propias obras justas o injustas las que nos permiten o nos impiden acercarnos a ti, sino que justificados únicamente por medio de la fe en Él y en su obra en la cruz, la sangre que Él derramó, ahora podemos venir, Señor, y presentarnos delante de ti y decirte, Abba, Abba Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, porque esta vida y 1000 vidas no serían suficientes para pagar este gran privilegio, Padre nuestro. Padre, gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo y mis hermanos estamos aquí porque anhelamos inquirir, Señor, conocimiento, sabiduría, poder y revelación tuya a través de tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, que obres con tu Espíritu Santo, que seas tú, Señor, trayendo, Señor, a través de tu palabra la revelación de tu voluntad a nuestras vidas. Padre, ayúdanos a conocer bien y a entender bien, Señor, de manera correcta, Señor, precisa. Esos eventos, Señor, que están en tu palabra, los cuales nosotros creemos, Señor, que son verdad y que tienen que ver y están relacionados con lo que es nuestra fe cristiana. Ayúdanos, Señor, Señor, tener claro el entendimiento acerca, Señor, de la segunda venida y la manifestación de tu Hijo Jesucristo, como también, Señor, ese reino milenial suyo, Señor. Obra con tu Espíritu Santo por amor a tu nombre, te lo pedimos, Padre nuestro, y a tu gracia, Dios de los vivientes, a tu buena voluntad encomendamos, Señor, nuestras vidas y este tiempo, y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Bien, amados, entonces, bueno, quisiera como siempre, de alguna manera comenzar haciendo un pequeño, un breve resumen acerca de lo último que vimos, de lo que aprendimos en esa lección ya no hace 8 días, porque hace 8 días no tuvimos, sino de hace 15 días. Entonces, ¿qué recuerdan? ¿Qué entonces, más o menos, alguien que me quiera de pronto hablar un poco acerca de qué temas fue el que tratamos? ¿Recuerdan cuál fue el tema que tratamos? La gran tribulación, ¿cierto que sí? Ese fue el tema específico que tratamos entonces la última clase. En la última clase estuvimos hablando acerca de lo que es entonces la gran tribulación.
Y a ver, entonces, ¿qué aprendieron o qué aprendimos acerca de la gran tribulación? ¿Qué entonces alguien que quiera compartir? Hermano Oscar, usted. La iglesia va a estar en un tiempo. La iglesia va a estar un tiempo. Acérqueselo, hermano, yo creo. Enciéndalo. Acérquelo un poquito, hermano. Que la iglesia Sí, va a estar un tiempo en el inicio de la gran tribulación. Mientras se cumple el tiempo que viene postrero, que es la segunda trompeta, ¿verdad? Cuando salen los ángeles a anunciar. Entonces, a partir de ahí, cuando la iglesia es arrebatada. ok, ok. Pero entonces, como tal, yo creo que de alguna manera, para dejar un poquito más claro ese concepto, estamos claros con respecto a que la iglesia no participa en sí en lo que es como tal el periodo de la gran tribulación, ¿cierto que no? Pero está y aún no es raptada en el preámbulo. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿O de eso fue que hablamos o no fue así? Pre, llamémoslo así, pre-gran tribulación. Pero no, digamos, o no podemos, digamos, hay que separar bien el concepto para no tener confusión. Entonces, ¿cómo? ¿Si participa o no participa de la gran tribulación? Entonces, si la pregunta es, ¿participa o está la iglesia en el periodo que se conoce como la gran tribulación? No. Pero en los eventos que anteceden a esa gran tribulación, ¿sí están o no? Entonces, como dijo la hermana, una eventos previos a esa gran tribulación. Muy bien. Entonces, gracias mi hermano Oscar por su participación. ¿Alguien más entonces que me pueda o nos nutra, nos complemente algo acerca? Sí, mi hermana Nina, por favor, gracias. Bueno, lo que recuerdo. ¿Aló, aló? Sí, sí. Lo que recuerdo es que, bueno, que la iglesia no participa en esa gran tribulación porque más bien va a ser el justo juicio que va a hacer Dios para las personas que más bien atacaron a la iglesia. Entonces, por eso no participamos. Que se desarrolla de Apocalipsis, creo que era del 6 al 19, esa gran tribulación. Que los 144 van a estar en la gran tribulación, pero no van a ser tocados y ellos, bueno, lo que entendí, todos van a, digamos, como a pasarlo, a lograrlo. Que los que se quedaron acá porque fueron solo salvos, sí van a tener que tener como esa lucha y van a tener como, pues solos, no por medio del Espíritu Santo, pero sí como que va a haber ángeles que los puedan ayudar y van a tener lo de la marca, que si tienen la marca, pues entonces no son, ¿verdad? No son salvos, o sea, como que no lo llegan a lograr. Y creo que hemos quedado que de esos 144, como que esos 144 ayudan como a un remanente, que creo que habíamos quedado en eso, en Génesis, como cuando saca al pueblo, y que como que a algunos se le pegaron, algo así, recuerdo. Algunos. Ah, bueno, pero entonces eso me hace acordar de que habíamos hablado acerca de tarea, de una tarea o de algo que entonces ya ustedes también por cuenta de ustedes debían entonces investigar, porque entonces les decía que esos 144.000, entonces a esos 144.000 se suman más personas, a las cuales esos 144.000 de alguna manera le dan testimonio y les predican acerca de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Y que eso corresponde, le dije yo, a la sombra, cuando en el libro de Éxodo, de igual manera también el pueblo de Israel salió de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces, lo vieron, lo estudiaron, lo vieron, ¿no? Ay, ay, ay.
Nina, ¿sí? A ver, entonces Nina, ¿qué fue lo que tuviste? ¿O qué es? Ah, ok, pero bueno, entonces, cuando vamos allá al libro de Éxodo, de Génesis, de Levítico, Número y Deuteronomio, vamos allí, por favor. Ay, mi mami. Entonces vamos a empezar como decir algo, a ver, Levítico 17. ¿Quién lee, por favor, Levítico 17? Sí, por favor, desde el... No, puede ser... Bueno, es que... Desde el... Puede ser desde el... Permítame. Puede ser... Bueno, sí, desde el 1 hasta el 9. Levítico 17, 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y diles: Esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Ok, muy bien. Si están viendo entonces, sigamos ahí, alguien que lea del 10 al 15. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche. Entonces será limpia. Ok, entonces ahora sí ahí quedan claro o no.
¿Sí les queda claridad acerca, entonces, cómo hace referencia acerca de los hijos de Israel y de los extranjeros que moran con ellos? Pero que son personas que no son de Israel, pero que cuando salieron de Egipto, salieron también. Minorías étnicas, pueblos pequeños que también estaban siendo esclavizados por, entonces eran esclavizados por Egipto, que entonces aprovecharon y se pegaron, se unieron a la salvación, ¿sí? Y que por ende entonces, si ven cómo de alguna manera los cobijan las mismas leyes, si ven que los cobijan las mismas leyes, están bajo la misma salvación, pero los cobijan ¿qué? Las mismas leyes, ¿ven? Entonces eso era lo que quería que entonces entendiéramos para que tuviéramos claro entonces ese, digamos, remanente que queda entre los 144.000 y las naciones. ¿Sí sabe a qué entonces estoy refiriéndome de las naciones? Entonces, las naciones son todos esos que entonces a los cuales ellos entonces le han predicado, le predicaron esa salvación. ¿Me siguen? ¿Ve? Diferente es el caso que entonces de los que estaban y eran salvos y entonces tuvieron que entonces la fe, o niegan la fe o aceptan la marca. Y ellos entonces no aceptan la marca y mueren, 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 mueren. Ellos no terminan la gran tribulación y ellos, ay, sobrevivimos. No, ese remanente todos mueren. Todos mueren porque entonces a ellos todos entonces efectivamente les toca es eso, o marcarse o morir. No hay opción. Si se marcaron entonces apostataron, negaron la fe. Y si no los marcaron entonces de igual manera ¿qué? Murieron, 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 murieron. Y leímos entonces que al final ellos también entonces tienen su galardón, ¿se acuerdan o no? Bueno, lo vamos a ver más claro ahorita, digámoslo, en lo que es en sí el milenio. Ahora, ¿qué más entonces? ¿Qué más? ¿Algo más? O digamos, entonces todo está claro como el chocolate espeso con respecto a lo que es la gran tribulación, sí, hermana. También vimos entonces que había una diferencia con las personas que se habían vestido de lino fino y resplandeciente. Y que los que iban entonces a no vivir o a no participar de la gran tribulación eran esos que estuvieran vestidos de lino fino y resplandeciente, porque los que no, aunque sean salvos, sí se quedaban. Y entonces volvemos entonces al mismo punto de cuando hablamos acerca del rapto de la iglesia, que hablamos entonces acerca del rapto de la iglesia, pero no hablamos de un rapto, llamémoslo así, de toda, digamos, la iglesia, sino única y exclusivamente de los que estén como los mandó a su Señor. ¿Cómo? ¿Que estén qué? Velando, velando, velando. Eso los hace también estar vestidos, pero acuérdese, el punto, la palabra clave es que están ¿cómo? Velando. Los que no están velando entonces no participan de ese arrebatamiento. No entran entonces entre los que son, ¿se acuerda? Levantados y se unen con el Señor. Aprendimos entonces, vamos a hablar acerca de la segunda venida. Segunda venida. Bien, entonces hablé yo de que la segunda venida la debíamos interpretar o la debíamos ver de dos formas, ¿se acuerdan o no? ¿Sí o no? O en dos etapas, o en dos tiempos. Uno, ese primer tiempo con la iglesia, la unión, perdón, la reunión
en el aire con la iglesia. Y esto aprendimos que es lo que se llama las bodas del Cordero, ¿cierto que sí? Estas son las bodas del Cordero, ¿cierto o no? Cordero. Y también está entonces ocurriendo algo que es en ese evento que, como lo que dijo la hermana Gabriela, es que el tribunal de Cristo. Para dar a cada uno su obra. ¿Cierto? Este entonces es el primer tiempo, la primera etapa, ¿cierto? De esa segunda venida. Ahora entonces, ¿ya lo tienen claro? ¿Lo recordaron bien? Vamos a hablar de la segunda etapa. ¿Perdón? ¿Ya? Entonces, para hablar de esa segunda etapa, vamos por favor a Apocalipsis. Bien, pero primero entonces, bueno, recordando esto, mientras esto está ocurriendo en el aire, aquí en la tierra, está ocurriendo entonces, ¿se acuerdan qué está ocurriendo? De lo que estábamos hablando. ¿La qué? La gran tribulación y también, ¿qué fue otra cosa que no han mencionado? La manifestación del anticristo. También aprendimos, ¿se acuerdan? La manifestación de la bestia, de la manifestación del anticristo y el falso profeta. ¿Cierto? Eso está ocurriendo acá. Ahora, después de que se cumplan ese tiempo, los 7 años, entonces, ahora sí, hablemos de la segunda etapa. Siete años. Según entonces, ¿se acuerda? Vimos con respecto a las profecías que están en Daniel y el tiempo entonces, de acuerdo a los meses, y entonces muchas personas dicen, no, dura solamente 3 años y medio. No, lo que digamos ocurre en 3 años y medio es la manifestación del anticristo. ¿Sí me explico? O sea, empieza la gran tribulación, hay todos los eventos y después desencadena una cantidad de sucesos, hay una cantidad de eventos y de sucesos durante esos 3 años y medio, y después entonces a esa altura más o menos a la mitad de la que es entonces el periodo de los 7 años es cuando el anticristo entonces de alguna manera ya toma como tal el poder. No es que antes no se ha manifestado, pero antes está haciendo todas las cosas, digamos, únicamente está conquistando a la gente y está engañando al mundo.
Pero su gobierno como tal, él lo instaura es a la mitad de la gran tribulación, o sea, a los 3 años y medio. ¿Me explico? ¿Ve? Ya él a los 3 años y medio, él ya instaura su gobierno sobre la tierra. Entonces, bien, ahora sí, vamos a hablar entonces la segunda etapa, o cómo la podríamos entonces llamar. ¿Cómo la llamaríamos, esa segunda etapa? Sí, la manifestación. Entonces, ahora sí, conforme a la profecía, y todo ojo le verá, y verán al que traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación. ¿Se acuerda? Todas esas, ahora sí ya las vamos a ver. Entonces, ahora podríamos decir entonces segunda venida, segunda etapa, manifestación en la tierra. ¿Cierto que sí o no? Porque esta es en el aire, ¿se acuerda? La 1. En cambio esta sí es en la tierra. Ok. Vamos entonces a mirar, como les dije entonces, Apocalipsis 19. Bueno, pero lo podemos entonces ver. Veamos primero entonces en miremos en Zacarías Zacarías Sofonías perdón, no te escucho, ¿verdad? 12:11. Entonces está ahí en Apocalipsis, digo capítulo, en Zacarías 12, versículo 10. Dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Y mirarán a mí, a quienes traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Ve? Entonces, Juan 19 está haciendo referencia acerca de Juan 19:30 desde el 31, ¿qué dice?
fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. Reposo era su solemnidad. Trato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados, quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido sacrificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. El que sabe el que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Amén. Ahora Apocalipsis 1. Versículo del 4 al 7. ¿Perdón? Apocalipsis 1 del 4 al 7. ¿Listo? Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Daniel 7:13. Sí. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Adías, y le hicieron acercarse delante de él. Sí, sigan. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza se asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Hasta ahí. Bien. Podemos ver entonces qué más les digo. Primera de Tesalonicenses 4:17. No, esta no. No, perdón. Tesalonicenses no. Mateo 24. $30. El Hijo
Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Marcos 13, 26. Verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Sigamos entonces Lucas 21, 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrán en una nube con poder y gran gloria. Entonces todo el tiempo está anunciando acerca ahora sí de esta segunda, llamémosla, como la llamamos, segunda etapa de lo que es entonces su segunda venida. Ocurre una primera venida donde no se manifiesta a la tierra y a todos los habitantes de la tierra, sino que es una segunda venida en el aire donde se manifiesta a su iglesia, pero posterior. Entonces ahora sí, a esa reunión con la iglesia, entonces ahora sí viene la manifestación visible a la tierra. Entonces, segunda etapa o manifestación tierra. ¿Ahora sí o no? Entonces, ahora sí, eso es en Apocalipsis, está ocurriendo en Apocalipsis capítulo 19. Miremos qué ocurre en Apocalipsis capítulo 19. Capítulo 19, versículo 11. Leamos entonces del 11 al 21. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia apresada, y con ella el falso profeta,
que había hecho delante de ella las señales, las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca el que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. Zacarías 14, 4. Zacarías 14. Zacarías 14, podemos leerlo todo. Sí. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se repartirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo una valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día del cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la multitud de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Ok, hasta ahí. Entonces, todo esto es lo que está narrando y todo esto que nosotros vemos aquí es el cumplimiento de esas profecías en Daniel, en Ezequiel. Estoy tocándoles esta de Zacarías porque es maravillosa, pero también está en Zacarías, en Daniel y también está ¿cómo se llama? En los Salmos, está también en Ezequiel. Y bueno, entonces está hablando, como leímos ya, acerca entonces de esa segunda venida del Señor y que entonces como tal se dan cuenta, viene ¿con quién? ¿Con quién? Con su iglesia. ¿Ve? Viene con su iglesia, no hay que confundirse, no está ahí, es que me están ardiendo los ojos, disculpen, no está hablando acerca de ángeles, esos que son de lino fino, entonces son precisamente lo mismo que hablamos, lo que leímos cuando hablamos acerca de las bodas, ¿se acuerdan o no? Que eran los que estaban vestidos de lino fino. Entonces es la venida de nuestro Señor Jesucristo con la iglesia para entonces, ahora sí, ¿qué? Tomar venganza de sus enemigos, conforme a lo que entonces leemos allá en Corintios, ¿se acuerda? Vemos que aún no han, Corintios, primera de Corintios 15.
Corintios 15, 25. ¿Qué dice? Porque precio es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, bien, ahora sí viene nuestro Señor Jesucristo, ahora sí. En esa segunda venida vemos que como entonces destruye con el aliento de su boca al anticristo y al falso profeta, y ellos son entonces enviados, ¿se acuerdan? Vivos al infierno, que ellos son los primeros en entrar en el infierno, ¿cierto? Y que ahora entonces viene nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Ahí por eso leímos en Zacarías que entonces habla acerca de que cuando Él venga, el monte de los olivos se va a partir en dos, porque más o menos para ambientarles un poquito y tengan el entendimiento, un día con la ayuda del Señor, si pueden ir, esto es así más o menos, vean. Literal. Literal, así. Aquí está el monte del templo. Y esta es la puerta que está en Ezequiel, que se llama la puerta oriental. Este es el oriente, y al oriente, más o menos, al oriente, este es el monte de los olivos. Aquí es donde nuestro Señor Jesucristo, entonces, pasaba la noche en Getsemaní, ¿se acuerdan? Aquí fue la noche antes de la muerte. Y Él recorrió este camino de aquí a acá. ¿Ve? Porque a Él entonces lo trajeron de acá. ¿Se acuerda que cuando lo atraparon o no? Él estaba en el huerto. Lo trajeron de aquí y lo metieron acá. Entonces, de igual manera, cuando Él va a venir, dice que entonces el monte de los olivos se va a partir, entonces dice todo valle se rellenará. ¿Sí? Aquí esto es así, literal, un valle total. Aquí pasa un río, un cañito, una sequía, pues, hoy en día, ¿ve? Que lo alimentan aguas salutíferas que salen de debajo de la tierra, literal. Literal. Así como dice, de debajo de la tierra, debajo del templo salen las aguas salutíferas. Usted va allá y se queda loco. Por ahí entró David, cuando fue a ganarle a los jebuseos. Sí, señor, y por ahí fluyen y ahí está el estanque del Siloé. ¿Ve? Y esto es un manantial interno, como dice literalmente, que fluyen las aguas salutíferas. Y de aquí vienen acá y aquí llegan, van al Mar Muerto. Todo es milimétrico, no hay. Entonces esto se parte en dos, entonces esto se rellena. Esto rellena el valle, y entonces para que ahora sí el rey entre por la puerta, entonces que está efectivamente, como dice la profecía, sellada. ¿Ve? Esa es la puerta oriental que está entonces así sellada. Y que bueno, esto es literal. Y bueno, esa es la segunda venida del Señor aquí. Y con esta segunda venida, entonces comienza, ahora sí vamos a hablar entonces acerca de esta segunda venida, de esta segunda manifestación. Pues no hay nada más, digamos, como que sumarle, como que más le sumamos, a ver qué piensan ustedes. Que no queda nadie vivo, no queda ninguna carne, solamente quienes quedan vivos cuando Él viene aquí. Y el remanente de las naciones que estén con ellos. De resto toda carne muere, ¿no? Ahí sí, ¿lo leyeron o no? Y el que no, entonces murió a filo de espada, ¿lo acuerdan? Apocalipsis, volvamos porque la acabamos de leer, pero no. ¿Se acuerdan? Pero no.
el 19 y 21. ¿Qué dice el 19 al 21? Apocalipsis 19, del 19 al 21, ¿qué dice? Y vi la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, las cuales había engañado a los que recibieron la marca bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Estos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Sí ve? No queda nadie. No queda nadie. No queda nadie, no queda nadie, absolutamente nadie, no queda ningún ser vivo. Porque entonces, ahora sí comienza, entonces, con respecto a esto no hay más que hablar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora que entonces ver? ¿Qué sigue? Ahora sí, entonces hablamos del milenio. ¿Qué es entonces el milenio? ¿Sí? ¿Esto está claro entonces? Viene y apresa al falso, al anticristo y al falso profeta y destruye a todos los que tienen ¿qué? Su marca. Y no queda nadie. Ajá. Ahora queda cuál entonces, ¿qué sigue? ¿El qué? El milenio o el reino milenial. Y ahora sí, vamos a Juan. Juan, ¿qué? 20, no. Hechos de los Apóstoles, Juan no, Hechos. ¿Ya? Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo. ¿Listo? Versículo 6. ¿Qué dice? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿lograrás el término de los tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ah, ¿restaurarás qué? El reino a Israel en este tiempo. Miremos entonces Juan. Capítulo 1, versículo del 43 al 49. ¿Qué dice? El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe, que era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno?
le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ah, ok. Entonces, qué le dijo Natanael cuando lo vio? ¿Tú eres qué? Ah, ok, el rey de Israel. Entonces, este tiempo, este periodo de los 1000 años o el reino milenial es el cumplimiento de la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel, de que aquí en este mundo, en esta tierra, sobre ellos en Jerusalén iba a reinar. ¿Ven? Ese es entonces el cumplimiento. Miremos en Isaías también. ¿Listo? Sí. ¿No les dije? Ah, disculpen, 60 ahí. Sí. Esperen. No, 66. Espere, ya le miro. Espere. Esperen porque te quiero mostrarlos más exactamente porque ahí está hablando, ya está mezclando la otra parte que es entonces el final, pero las promesas buenas nuevas de llamado sacerdote, la de la nación y su gloria, sí, ahí está también, sí. Puede ser desde el 61, sí, desde el 1. Isaías todo eso está hablando de eso. Esperen, es que habría que leerlo todo para poderse meter en el contexto porque todo está hablando de eso.
Todo, no, todo 60, desde el 60. Del 60 al 66 está hablando acerca de todo lo que es Apocalipsis, el final, esto que estamos viendo. Pero bueno, entonces todas estas son las promesas, entonces que el Dios vivo viene entonces a cumplir. Pero vamos allá primero entonces leamos en Apocalipsis, para que entendamos, porque no hemos leído la porción de Apocalipsis. 20, vamos a leer entonces del 20 hasta el 10. ¿Qué pasa en ese tiempo? Apocalipsis 20, del 1 al 10. ¿Qué dice? Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog, a Magog, a fin de reunirlos para batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo, como los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego, azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ok, bien, entonces aquí habla acerca de lo que va a ocurrir durante esos 1000 años. Como les decía, esos 1000 años va a ser ese reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo, es entonces el cumplimiento de la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel de reinar sobre ellos en la tierra. Entonces, efectivamente, ahí en Jerusalén el Señor va a reinar y ahí va a estar entonces su trono, y entonces va a venir, como leímos, con la iglesia, y que a ellos se les dio facultad de ¿qué? De juzgar. Y ahora entonces, ¿quiénes fueron los que quedaron? Los que 144,000 y los que estaban con ellos, ¿cierto que sí o no? Y ahora estos, entonces, ¿qué es lo que forman? Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos? Esta gente es la que nuevamente repuebla la tierra. Repuebla la tierra. Todo el mundo entero. Y efectivamente entonces sale gente para Estados Unidos, gente para América, gente para África, gente, otra vez hay que llenar nuevamente la tierra entera. Y entonces sobre estos y sobre esta gente va a que el mandamiento va a ser el mismo, van a reproducirse, van a salir más personas. ¿Ven? No van a quedar los mismos 144,000.
Y después, entonces, pasado el tiempo, aproximadamente entonces, casi ya los 1000 años, y entonces leímos que durante este tiempo no hay o no existe ¿qué? No hay diablo, no hay maldad, no hay maldad, no hay no hay la mentira y el engaño del diablo. Y sobre esas naciones, entonces, como decir algo en este momento, todavía entendemos, tenemos claro que el mundo entero está dividido en reinos o no. Entonces, igual, no sé, yo no podría decirle que quedan los mismos países que hoy conocemos, pero si hay de igual manera, entonces, lugares y reinos adicionales al reino principal que es en Jerusalén, la ciudad del gran rey. Pero entonces hay entonces, por decir algo, también naciones. Y sobre esas naciones pues van a estar entonces los santos, predicándoles y enseñándoles a ellos. Predicándoles y enseñándoles a ellos. ¿Ve? Eso es cuando dice que les dio autoridad para juzgar, entonces es como en la época de los jueces. ¿Han leído? Si no, difícilmente van a entender. ¿Se acuerda que los jueces gobernaban? Y ellos enseñaban y conocían la palabra y ellos eran los que ponían por obra y ellos eran los que impartían la justicia. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan los jueces? Bueno, ese mismo periodo, entonces es lo que la iglesia va a hacer. ¿Ve? Eso es lo mismo que la iglesia va a hacer. Durante esos 1000 años, entonces va a juzgar o van entonces a legislar con la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, a la justicia de Dios y a la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Entonces van a compartir el evangelio de la gracia y la obra del Cordero y van a instruir a las naciones y todo. Pero cuando falten pocos días para los 1000 años, entonces ahora sí el Satanás es suelto, ¿cierto que sí o no? Y al igual que la fe de todos tiene que ser probada, entonces la fe de esos que hayan sido o que sean descendientes, que nacieron de estas personas, pues ellos mismos también van a tener que, su fe va a ser ¿qué? Probada. Y dice que muchos van a dejarse ¿qué? Engañar. ¿Sí ve que dice claramente que menciona que muchos van a engañarse o van a ser engañados o no? Muchos van a ser engañados, muchos van a ser engañados, pero todos tienen que, ¿por qué es esto? Porque debemos entender que todos deben ser salvos por la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Todos, 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 nadie puede tener eternamente la comunión con el Padre, con el Dios que nos creó, si no es a través de la fe en Jesucristo, en el Hijo. Entonces ellos también necesitan, su fe necesita ser ¿qué? Puesta a prueba. También tiene que ser probada. Y dice que efectivamente muchos ¿qué? No lo van a lograr. A muchos va a engañar. Y que entonces ahora sí, al final, ese ya sí es el final, entonces el diablo que está preso en el abismo, no está en el infierno. Ahora sí es arrojado ¿a dónde? Al infierno. Al infierno. El diablo, literalmente. ¿Ven? Entonces ahora vamos a mirar el juicio ante el trono blanco. ¿Vamos bien? ¿Sí siguen bien los eventos? ¿Tienen claro, o sea, en qué consiste el milenio? El cumplimiento de las promesas sobre el pueblo de Israel reinar. Sí, hermano. Sí, hermano. Reinarán con Cristo 1000 años. Sí. Señor Jesucristo estará con ellos. Sí, él está en Jerusalén. Él estará en Jerusalén. Sí, él está en Jerusalén. Él va a ser el rey. Entonces todas las naciones van a venir a adorar a Israel. Por eso, y reinarán con él, acuérdense, entonces tienen una preeminencia como los jueces.
Yo no sé si usted entiende claramente la función de los jueces. Los jueces eran los que reinaban sobre Israel. ¿Sí? ¿O cuál es la pregunta? No entiendo. Ellos juzgaban, ellos ejercían autoridad, todo, claro que sí. Pero el rey como tal, el rey, nuestro Señor Jesucristo, está es en Jerusalén, en la ciudad santa. Y ahí con ellos están, con él están unos que tienen el privilegio de estar ahí con él y otros tienen el privilegio de estar entonces en Estados Unidos, en Europa, en África, en Asia, en todas las partes del mundo. En todas las partes del mundo. ¿Cuál es la pregunta? No entiendo. Sí. Y estando nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Qué, Juan Felipe? Ok, entonces, no interrumpe, pero, o sea, sí le queda claro. No es que el Señor está en el cielo y está aquí en la tierra, aquí en Jerusalén, en la ciudad del gran rey. Ahí está aquí. Y vienen y entonces lo que usted dice, las naciones vienen a traerle a ofrenda porque el rey es él. Peregrinan como peregrinan hoy en día todavía cuando peregrinaban para las fiestas, ¿no se acuerda? Las fiestas tenían que ir a Jerusalén o no. Pues entonces tienen que ir a la fiesta a rendirle tributo al rey allá. Claro que sí. Es la parábola, es la sombra. ¿Y qué? Que es en cuanto a esos, bueno, durante esos 1000 años, los jueces iban a estar en forma física. Claro. O sea, Claro. todavía no hay transfiguración, digamos. Pero ¿cómo no hay? Claro. Pero claro. No, ya sucedió lo que estoy o sea, yo entiendo el tiempo de los 1000 años y entiendo que Por eso, Jesús va a estar- pero, o sea, los que tengan y sean dignos de esa primera resurrección ya han resucitado con un cuerpo glorificado. Ok, con ese cuerpo van a reinar Claro, los y 1000 años. como nuestro Señor Jesucristo. Ok, y los demás iban a estar en... No, de carne y hueso, carne y hueso, y se digamos. multiplican, y se casan, y se dan en casamiento. Ok, ya, eso era. Sí, claro, con cuerpo glorificado. Acuerde que el cuerpo glorificado ya lo recibieron en la resurrección, en la primera resurrección, ¿se acuerda? Ya todos esos que están ahí tienen es cuerpo glorificado. Y ya ellos no se casan ni se dan en casamiento. No, solamente quedan con carne y hueso de esta que usted y yo tenemos. ¿Se acuerda? Los 144.000 y el remanente, ¿sí? Y los que les nacen, los hijos que les nacen, ¿sí, hermano? Yo creí que... ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces eso es lo que va a ocurrir. Durante ese periodo de 1000 años el Señor va a venir y va a reinar sobre la tierra con su iglesia, sobre el remanente de Israel, cumpliendo así entonces esa promesa que le había dado al pueblo, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Se acuerda que ellos estaban esperando la promesa? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Sí o no? Y ellos están esperando que su Mesías venga y gobierne y que haya un tiempo donde haya paz y donde la cabra coma con donde el león coma con el cordero y el niño esté con la aspid. Todo eso que los testigos de Jehová dicen que es la eternidad, pero que realmente es el periodo del reino milenial. Que ellos dicen que Jesucristo, no creen que Jesucristo es el Mesías porque no ven la paz, esa paz que viene el Mesías a traer. Porque no ven entonces que esté reinando sobre Israel y que Israel sea la gloria de las naciones. ¿Ve? Por eso no creen en él. Porque está escrito entonces que cuando venga el Mesías, pues entonces ahí en Isaías lean bien claramente todo lo de las profecías, entonces que los hombres ya entonces convertirán las armas en arado y donde pastarán entonces el león y el buey comerán juntos, el niño chiquito jugará con la serpiente, con las pid, todo eso va a ocurrir, eso es el periodo de los 1000 años, sobre la tierra, aquí, físico, real.
no hay guerra, no hay entonces hambre, no hay destrucción, no hay maldad, no hay pecado. No hay pecado, el león come buey, el león come buey no, el león come paja, el buey come paja. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, bien, ahora vamos entonces a el juicio ante el trono blanco. A la pucha. Apocalipsis, ¿qué? 20, 11. ¿Qué dice? Leamos entonces. Y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Muchos grandes y pequeños fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados los uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Entonces, ahora sí, vamos a mirar aquí. El juicio ante el trono blanco, vamos a Juan. Capítulo 5. Juan capítulo 5. Dice así. Leamos del 19 al 29. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos los hombres del Hijo honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pueden distinguir claramente ahí acerca de que el Señor está hablando de dos resurrecciones.
¿Sí? ¿Lo pueden ver o no? ¿Sí la pueden o no lo distinguen? ¿Sí? Y al final está hablando de otra. ¿Sí? ¿Lo pueden ver claramente o no? Entonces está lo mismo que cuando le dice a Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces enseña o habla acerca de dos resurrecciones. De hecho, ahí en Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. Y también dice claramente en el 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Esta es la primera resurrección, las que está hablando aquí, pero que los otros muertos no volvieron a vivir es entonces la segunda resurrección. ¿Tienen claro o no? ¿Sí? Y entonces, ahora sí, el juicio ante el trono blanco, esa es la segunda resurrección. En esa segunda resurrección, ahora sí, todos los que están en el sepulcro se levantarán. Todos los muertos. ¿Sí ve que entonces acabamos de leer? Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Y el mar entregó los muertos que habían en él, el Hades entregó los muertos, todos los seres humanos que han existido. Todos los seres humanos, todos los seres humanos. Todos los seres humanos. Ahí también entran los que habían muerto siendo solo salvos, ¿verdad? No, porque esos participan de la primera resurrección. ¿No ves que vinieron y reinaron con? Todos los hombres que no participan de la primera resurrección. La primera resurrección solamente participan la iglesia. Nada más. Solamente, salvos y santos, todos. ¿Cómo? Sí, y los salvos no, y los salvos ¿cómo van en cuál segunda? No dice aquí claramente, y vi tronos y sentados sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿De cuáles está hablando usted? Ah, ok, sí. Esta es la iglesia, pero la iglesia es el conjunto, ya ustedes saben, de los que son arrebatados y de los que son fieles hasta la muerte, de los que soportan. ¿Sí, sí está claro o no? Esos son los que están en la primera resurrección, ¿o no? Sí, ok, perfecto. Ahora sí, esos. Ahí están también todos los que no se levantaron en la primera resurrección. ¿Quiénes se levantaron en la primera resurrección? Y el remanente que fue fiel hasta la muerte. Ya, y entonces el resto, todos participan de esta segunda resurrección. Todo el resto participa de esta segunda resurrección. Todos. Abraham, Isaac, el ladrón en la cruz. ¿Sí me siguen? El ladrón en la cruz. Abraham, Isaac, todos van a resucitar. Ahí. Y entonces ahora sí dice que fueron abiertos ¿qué? Los libros. ¿Y cuáles libros? Porque habla en plural o no. Un libro que es el libro de la vida y otro que es el libro de ¿qué? De las obras. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, ¿cierto que sí o no? ¿Fue qué? Fue lanzado porque si no está en el libro de la vida, entonces no tiene ¿qué? No tiene la salvación, no recibió la salvación. ¿Y qué es entonces lo que es el libro de las obras? ¿Ah? Pero ¿cuál vida de fe, muchacho? Ahí ya no está contando nada. Es la condenación en el infierno. ¿Cómo es que va a ser condenado en el infierno? ¿Cuánto grado de condenación tiene?
¿Y cuánto va a recibir de galardón? Entonces los que están escritos en ese libro de la vida, entonces Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, Salomón, todos, ¿qué hicieron? Y van a recibir también de acuerdo a sus obras. ¿Me explico o no? Pero esos están escritos en el libro de la vida, pero van a recibir también el galardón que les corresponde a ellos. ¿Me explico o no? Y los que entonces no están escritos en el libro de la vida, entonces van a también ser juzgados según sus ¿qué? Sus obras, o sea, lo malo que hicieron. ¿Sí ¿Me siguen o no? ¿Cómo? Para los que están escritos en el libro de la vida, entonces está el libro de las obras. ¿Cierto que sí o no? Pero no están salvos porque las obras. No, pero tienen retribución, justa retribución por las obras que hicieron. Pero están escritos en el libro de la vida, o sea, han recibido ¿qué? Salvación. Pero también hicieron obras que tienen y van a ser contadas. ¿Sí me siguen o no? Y los que no están escritos en el libro de la vida fueron ¿qué? Arrojados al lago de fuego, pero también están siendo juzgados sin su salvación, pero también entonces, ¿para qué? Para la justa retribución, según la maldad, según su pecado. ¿Sí me siguen o no? Claro, ¿cómo no van a hacer todo? No, van a ser. Pero tiene que tener un juicio. No un juicio para salvación, es un juicio para condenación, pero es un juicio para medir qué nivel de condenación tiene. Como hay un juicio para recibir el galardón, qué nivel de premio tiene. Porque eso es un juicio. Eso es un juicio. Ese es un juicio. Ese es un juicio. Eso es un juicio. ¿Ve? Entonces, ¿cuánto está escrito en el libro de la vida? O sea, recibió la salvación. El ladrón en la cruz está escrito en el libro de la vida. Hoy estarás conmigo en el paraíso, pues el Señor. Pero no, entonces no tiene galardón. No tiene galardón. Pero Moisés está escrito en el libro de la vida, Abraham está escrito en la Biblia. ¿Cierto que sí? Están escritos en el libro. Y el rey David está escrito, Juan el Bautista está en el libro de la vida. ¿Y tiene galardón o no tiene galardón? Por eso hay dos libros, el libro de la vida y el libro de ¿qué? De las obras. ¿Ve? Hay un libro que es entonces el libro de la vida, ahí dice literalmente, y vi los muertos grandes y los libros, en plural, fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron los muertos, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, ¿según qué? Ok. Entonces, ¿cuánto escuchó? ¿Cuánto endureció su corazón? ¿Cuánta maldad hizo? ¿Cuánto pecado cometió? ¿Cuánto blasfemó? Todo eso, si participó en política, si le gustaba el reggaetón, todo eso ahí le va. Ahí le van a decir. Ahí le va a salir. Ahí le va a salir. Si le gustaba Bad Bunny, créame que eso está escrito. Eso está escrito. Si tomaba Coca-Cola, así fuera cero. ¿Cuánto persiguió a la iglesia? ¿Cuánto daño le hizo a los semejantes? ¿Cuánta maldad sembró? Todo el ángel están escribiendo. Todo pensamiento malvado de su corazón, toda blasfemia, toda injuria, toda mentira, todo engaño, todo está quedando escrito. Todo está quedando escrito. Pero ahí, ojo, mucha atención, porque en esa segunda
resurrección, hay muchos que están escritos en el libro de la vida. Por eso deja claro, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero el que estaba inscrito en el libro de la vida no fue lanzado al lago de fuego. Pero tiene que también recibir juicio según sus obras. ¿Sí estamos claros o no? Como la iglesia entonces fue salva y recibió juicios según sus obras o no. Y como los que sobrevivieron y recibieron el juicio según sus obras, que soportaron y no fueron marcados, ¿sí o no? Y están recibiendo todos la justa retribución o no. ¿Sí están claros o no están claros? ¿Me siguen o no me siguen? ¿Tienen dudas? ¿Ve? Por eso es importante tener claro entonces tal cual como la Biblia está enseñando. La Biblia habla de dos resurrecciones, de la primera resurrección, y por eso dice bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Está viendo el privilegio que tienen o no? Está diciendo que esos entonces que participan de la primera resurrección tienen un estatus, eternamente van a tener un estatus diferenciado a los demás. Y entonces ahora ante el juicio, el juicio ante el trono blanco, ahí es la segunda resurrección. Todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre. Y los que hicieron lo bueno saldrán para resurrección de vida, y los que hicieron lo malo para resurrección de condenación. Este es el juicio final. Entonces, cuando usted y yo entendemos, ¿ok?, de que hemos recibido la salvación, ¿a qué está haciendo referencia? ¿A qué? ¿A qué hemos escapado de qué? De este juicio. De este juicio. Pero nosotros recibimos la salvación antes. Por eso los primeros serán postreros y los postreros serán primero. Porque primero fue Abraham que usted y que yo. Pero Abraham va a recibir la salvación ¿cuándo? Hasta el final. Por eso también habla, digamos, en el Evangelio cuando habla acerca de Juan el Bautista, que le dice que cualquiera será mayor que este en el reino de los cielos. El más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan el Bautista, claro que sí. Porque eso es parte de la iglesia, de que se van en la primera resurrección. Y participa de la primera resurrección, y por eso le digo, y cuando usted ve, entonces nosotros recibimos la salvación ahora, aquí y primero. Y cuando vamos en Hebreos 11, ¿se acuerda que dicen los héroes de la fe? Y dice que todos ellos lo saludaron sin ¿qué? Sin recibirlo, saludándolo de lejos. Y por eso dice, hay muchos postreros que serán primero y muchos primeros que serán postreros. Porque entonces, aunque Abraham fue primero que usted y que yo, Abraham fue el de David, aunque llamó primero al pueblo de Israel y después a la iglesia, con todo y eso la iglesia resucita primero. La iglesia resucita primero, participa de esa primera resurrección, y es bienaventurados y santos el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Ve? Por eso es que ¿cómo escaparemos nosotros? Si la palabra dicha por los ángeles recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque la salvación que nosotros recibimos es tan grande, más grande que la que a Abraham se le ofreció, más grande que a la que Moisés se le ofreció. Y con esa que se le ofreció, no siendo tan grande, fueron fieles. Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No hay forma, ¿sí, hermana? Y cuando ya termina el milenio y empieza el juicio, los que están vivos de Israel, los 144,000, ¿esos van a ser arrebatados también? No, arrebatados ahí yo no veo que haya más arrebatamiento. Ya no. Aquí Pero, entonces vi un trono blanco y al que estaba sentado en él
de delante del cual huyeron la cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó, aquí está hablando acerca de los muertos, está haciendo referencia a los hombres que murieron muertos en pecados y delitos. Los que están vivos en la carne ya no están ahí tampoco, no están participando de eso, porque está hablando que es un juicio que se va a hacer ¿a quién? Vi a los muertos, pero ¿a qué se refiere como muertos? Muertos en el espíritu, sí, hombres que... ¿Abraham murió muerto o no murió Sí, muerto? pero yo me refiero a los 144.000 que quedaron vivos en carne. No Ya está, van a no, estar vivos no tampoco. no está hablando de ellos, serán transformados también, porque en el cielo no, la tierra, la carne no corrompe. Como los que van a ser arrebatados no son vivos, transformados vivos, de igual manera. Pero no habla que ellos participen de este juicio, porque yo aquí veo claramente vi un trono blanco al que estaba sentado en él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro. ¿Qué dicen los que quedaban aquí? Y saldrá a engañar las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog, a reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañó fue lanzado en el lago de fuego, o sea que estaban muertos o no. ¿Cierto o no? ¿No? ¿No estaban muertos? Pero ¿a qué se refiere no recibieron la vida en el Espíritu? A ver. Y saldrán y engañarán a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog, a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Qué pasó con ellos? Sí, están muertos. No, están muertos. Pero, o sea, están muertos y van a este juicio. Van a este juicio. Van a este juicio. Van a este juicio. Se murieron en la carne, están muertos. Están muertos. Pero por supuesto que murieron muertos, y van a recibir entonces este juicio. ¿Por qué? La pregunta es que al cierre del milenio hay muchas personas que todavía están creyendo en Jesucristo, y esas personas, ¿qué de ellos si dice que todo se va a consumir? ¿A dónde están? ¿Qué pasó con ellos? Pero ¿cómo así que todo se va a consumir? Esas son las naciones que son salvas. ¿A dónde? Perdón, hermana, ¿cuál que todo se ha consumido? ¿Cómo? Ah, no, 21, si fue al 21 no, eso es otra cosa. Eso estamos hablando allá. Allá estamos hablando, en el 21 es otra cosa. De los seres humanos que están vivos en ese momento, está terminando el milenio, yo estoy viva y yo no fui engañada por Satanás. No fui engañada. Por eso, entonces, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿A quién consumió? Exactamente. Están ahí con el Señor. Están ahí con el Señor. Están ahí con el Señor. Esos están ahí con el Señor. O sea, más o menos piensen esto. Empieza el diablo a engañar y se levantan muchos en contra y empiezan el diablo a incitarlos que se levanten en contra del Cordero y de sus santos. ¿Ve?
Y entonces lo que yo leo ahí es que vienen y entonces rodearon la ciudad, el campamento de los santos, o sea, como quien dice, todos empezaron a irse hacia Jerusalén cuando empezó a ver aquello, entonces todos se fueron allá para donde estaba el Señor, y estando ahí, entonces descendió fuego del cielo y los consumió. ¿A los quiénes? A los incrédulos. Y esos incrédulos, cuando hay el juicio ante el trono blanco, entonces pues esos van a ser igualmente juzgados. Pero los que de ahí entonces estaban con el Señor, pues entonces tienen que compartir la misma naturaleza del Señor, porque entonces ya las cosas materiales no existen, desaparecen. Desaparecen. Yo no puedo decirle más de lo que dice aquí. De lo que dice aquí, entonces es cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. ¿Quiénes son esas naciones? Pero ¿quiénes son esas naciones? Los que han poblado nuevamente la tierra. Exactamente. Y entonces de esos va a engañar a muchos, porque dice claramente, entonces saldrá a las naciones para reunirlos a la batalla, el cual de los números es como la arena del mar. ¿Son muchos o no son muchos? Cantidades. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago fuego de azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados. Si ve que deja claro que los que fueron el cielo, el fuego los consumió, no son lanzados al infierno todavía. Si ve que no son lanzados al infierno. Pero aquí entonces usted y yo, pues yo lo que leo, cuando leo, es que si descendió fuego del cielo es porque se murieron o no. ¿Cierto? Y entonces ahora sí, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos. ¿Quiénes? O sea, todo aquel que no recibió salvación. Entiéndame, si vivió hace 5000 años, si vivió hace 3000, si vivió hace 2000, si había vivido hacía 200 años, 50 años, 25 años, todos los que no recibieron salvación, todos los que no habían recibido la salvación. Moisés murió muerto en pecados y delitos, ¿cierto decía o no? De Moisés, ¿qué es lo que vive? Su fe es la que vive, su fe es lo que vive. Pero ellos murieron muertos en pecados y delitos. Todo aquel que, yo soy la resurrección y la vida, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estos son los que son escritos, hallados escritos en el libro de la vida, en el juicio final. ¿Sí? En el juicio final. ¿Ve? Pero todos estos muertos, y lo que ustedes entonces dicen, los que entonces, ¿qué pasa? Ahí todos, algunos se salvaron. Bueno, yo no puedo decirle más, sino lo que veo es la Biblia. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Si ya habla entonces de santos, entonces está hablando es de los que tienen ya, o sea, la salvación, ¿no? De los que están como tal salvos. Y después entonces descendió fuego y mató a los que no se salvaron. O sea, ese fuego del cielo es juicio, pero no es el juicio final, porque no ve que no son echados al infierno. Pero entonces después, ahora sí, todos los que están muertos, pero no es muertos como tal en la carne, sino también muertos que no recibieron, no participaron de esa, digamos, primera resurrección. Si ahí habían salvos, pues no hablamos de resurrección, porque hablamos simplemente de transformación, me imagino, porque no hay forma de decir entonces que van a tener que resucitar si ni siquiera, entonces, digámoslo de alguna manera, murieron. Como los que cuando estamos aquí, están en la tierra, que no mueren, no resucitan, sino que son ¿qué? Transformados. ¿Sí? Son transformados.
Pero los otros que murieron sí son echados al lago de fuego. Esos otros sí son, entonces, perdón, echados, sí se levantan en este juicio ante el trono blanco. Y ahí entonces están los que están escritos en el libro de la Biblia, de la vida. Estos, por supuesto, sobre los que cayó fuego, no están escritos sobre el libro de la vida. ¿Sí o no? De fijo no están. No fue hallado ahí. Pues imagínense si van a ir a atacar otra vez al Señor, lo van a querer ir a derrocar. Cayeron en la tentación del diablo. Se volvieron enemigos del Cordero. Por supuesto no están hallados en el libro de la vida, pero de igual manera van a tener un qué. Porque todos tienen que tener el juicio, porque está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Todos van a tener un juicio, todos tienen que tener un juicio, todos tienen que tener un juicio. Pero en ese juicio, entendamos, hay muchos que son salvos, que son hallados en el libro de la vida. Y ahí sí vamos para entonces el 21, la próxima clase, y con eso terminamos, para ya ver y aprender acerca de vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y más o menos de lo que está hablando acerca de lo que ya como tal es la eternidad. Y ahí entonces queda claro que estos que digamos estamos viendo aquí, dice el 15, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue ¿qué? Lanzado al lago de fuego. Que ya entonces con eso entendemos, eso ahora sí están todos los que están condenados junto con el diablo, con la bestia, con el falso profeta y con todos los que están ya eternamente separados del Señor, que sufrirán entonces eterna condenación, separados del Señor y de su gloria. Entonces sí, ahora sí está, o todavía no, ya ahora sí. ¿De qué era la que no le entendía? De los que quedaban vivos. De los que quedaban vivos, por eso le digo, lo que dice ahí, nada más descendió fuego y los consumió, y me imagino que a los otros es entonces el campamento donde estaba el Señor y sus santos. Y entonces ahí sí ya es como digamos pensando que esos no se levantaron en contra, pues están ya con el Señor, ya recibieron digamos con el Señor. Entonces terminamos el próximo con el 21 y el 22. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, perdonamos a nuestros deudores. Porque tuyo es el reino y el poder por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, feliz noche para todos. El Señor Jesús les bendiga.